Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate y compartiéndolo con nuestros contertulios. Esta noche nos acompaña don Abel Díaz, buenas noches, por Coalición Canaria. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, bien hallado, con ganitas ya de venir. Por Nueva Canaria nos acompaña don José Luis Macías, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, José Luis? Pues gracias a Dios, bien. Y por el Partido Popular nos acompaña don Zeus Benítez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Zeus? Bien, aquí con ganas de aprovechar la noche del verano, ¿no? Aquí para debatir un poquito de política. Y subir las temperaturas. Traemos la calima aquí a plato. Por Ciudadanos nos acompaña Alejandro Bentancur, buenas noches. Buenas noches, Paco. Como siempre, un placer estar aquí en esta casa y con grandes amigos a debatir. Viento de Tingenio, Agüime, Santa Lucía, la Mancomunidad y ahora con la calima, entre el viento y la calima, vamos a tener una semana interesante. Lo tiene todo. Lo tiene todo, es complemento perfecto. Pues entramos en materia y queremos entrar en el primer tema que queremos traer en esta mesa. Vamos a tirar de hemeroteca y tenemos imágenes, por supuesto, antes de entrar en el debate. Hablamos de la bonificación del 75%, la bonificación del 75% que afecta aquí en Canarias, pero tampoco nos podemos olvidar que el aprobar esta bonificación también se beneficia, en este caso se puede acoger a esa bonificación en la Comunidad de Baleares como la de Ceuta y Melilla. Pero ¿qué se dijo que se hizo cuando se llegó a ese acuerdo con el apoyo a los presupuestos generales del Estado? En este caso estaba conformado en el gobierno el Partido Popular, acuerdo que se llevaba en este caso con el apoyo de aprobar esos presupuestos, entre otras formaciones políticas, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Coalición Canaria. ¿Qué pasó? Pues que se llegó a esa moción de censura, cambio de gobierno, sale el señor Mariano Rajoy y entra el señor Pedro Sánchez. ¿Se han olvidado? Parece ser que no, que el señor Pedro Sánchez se comprometía, y ahí estaba en ese debate de toma de posición del gobierno, en el cual decía que se iba a cumplir. Una cosa es lo que se dijo y otra cosa lo que se ha hecho. Y llegó el toque de atención, y ahí estaba la diputada doña Ana Orama, de Coalición Canaria, dando este toque de atención y poniendo en alerta o poniendo sobre el papel que no se estaba cumpliendo con este acuerdo. Esta es la intervención de la señora Ana Orama. Que entre en vigor el descuento del 75% para los residentes canarios, Baleares y Ceuta y Melilla en sus desplazamientos a la península. El problema es que nos hemos encontrado que esta cuestión que a nosotros también nos importa mucho y hemos apoyado y defendemos, esta bonificación del 75% que deberían contemplar los presupuestos aprobados, el problema es que tal y como han sido aprobados no posibilita la ejecución inmediata de esta bonificación. Y siento mucho darle esta mala noticia, pero que es consecuencia de estos presupuestos que felizmente dicen habernos dejado. Y el problema es que como han instado al Gobierno, han autorizado al Gobierno, lo único que nos queda es aprobar un Real Decreto. Es lo único que nos queda. Y para hacer esto, pues tenemos que hacer unos plazos que son audiencia pública, informes de los restantes departamentos ministeriales, informe del Consejo del Estado, aprobación del Consejo de Ministros e incluso, y en este caso será necesario, el informe de las comunidades autónomas afectadas. Y todo esto, pues tiene una duración que en el menor de los casos, ya le advierto, para que no se hagan falsas expectativas, de 6 meses. Nosotros el decreto ya lo tenemos redactado, pero a partir de ahí los plazos están tasados. Pero no ha sido así esta vez. Lo siento, es lo que nos hemos encontrado. Señora Ábalos, he contado hasta 10 para responderle, sobre todo por el tono. Yo sé que usted no es culpable, ni esta diputada, de cómo se redactó los presupuestos por el Partido Popular y Nueva Canarias esa enmienda. En esa enmienda se puso que se facultaba al Gobierno. Hay un Consejo de Ministros el viernes y la semana que viene. Y lo que le exigimos, los canarios, los miles de estudiantes que están pendientes de sacar sus billetes, los abuelos que se van a reunir con sus hijos, los padres que van a salir y que estaban pendientes de esta información, es que le den la prioridad a un asunto vital para los canarios, la gente de Baleares y de Ceuta y Melilla.
han tenido la facultad de sacar un decreto de Televisión Española. Esto es un derecho. Esto no es un tema de perritas, como decimos en Canarias. No quisiéramos pensar que esos 200 millones y esas perritas están pesándolas para autopistas del peaje. Es derecho de los canarios. Y póngase las pilas. No es un tema que me vino. Pues en ese debate, pues también en este caso se creaba ese malestar y sobre todo en la formación política de Nueva Canaria, que apoyaba esa moción de censura y le daba ese apoyo al Partido Socialista, el cual fueron a las elecciones conjuntamente, a las elecciones generales pasadas. Y ahí se sentía el Nueva Canaria como que, oiga, rompemos el pacto, nos están ustedes tomando el pelo, nos están ustedes engañando, así no se funciona y así no se le puede pedir ese apoyo que recibían por parte de Nueva Canaria a tomar esa posición, en este caso, que tomara el gobierno español, el Partido Socialista. ¿Se la ha jugado Nueva Canaria? Pues intentaron por lo menos. ¿Qué pasó? Pues con la presión de Nueva Canaria, de Coalición Canaria, pues no le quedaba otro remedio que retroceder al gobierno del Partido Socialista. Y ahí entraba en la palestra también Ángel Víctor Torres, que parece ser que fue a Madrid, no se sabe a qué, pero por lo menos a sacarse la foto, porque quien llevaba esta materia y quien exigía al Partido Socialista son las dos formaciones políticas nacionalistas en Canarias. ¿Qué pasó? Que se retrocedió, pero mire, hay gente que tiene cara para esto y para más. Y estas son las declaraciones del señor ministro de Fomento, el señor Ábalos, después de que se había aprobado, ya se había puesto y publicado en el BOE y se podía acceder a esas bonificaciones, no solo los canarios, sino también la Comunidad de Baleares y Ceuta y Melilla. Damos paso a esas declaraciones del señor ministro. Ministros ha autorizado en su reunión de hoy el incremento de la subvención del 50 al 75% de las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y de los billetes de transporte marítimo de los residentes no peninsulares en los trayectos entre las comunidades autónomas de Canarias, Illes Balears y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el resto del territorio nacional. El acuerdo se aplicará a los billetes que las compañías aéreas emitan desde las 9 de la mañana, hora peninsular, del próximo lunes 16 de julio, primer día hábil tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que está prevista para mañana sábado. Este Gobierno se comprometió a llevar a cabo todas estas iniciativas que permitieran que esta medida tan esperada por los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, tenían mucho interés en que se aplicara de modo inmediato y el Gobierno ha buscado la vía más efectiva. De momento, con este acuerdo del Consejo de Ministros se hace efectiva la bonificación, se aplica ya. Bien, es verdad que no hubiera sido necesaria la intervención del Gobierno si en los presupuestos del 2018 se hubiera establecido, al igual que se hizo en el año 2017, es decir, que hubiera permitido la aplicación directa e inmediata una vez entrado en vigor los presupuestos. Esto no fue así en esta ocasión, sino que más bien se mandató al Gobierno a que llevara a cabo esta bonificación. El Gobierno, considerando la presión que ha habido, el interés de los ciudadanos, ha buscado una vía inmediata, que es este acuerdo del Consejo de Ministros, si bien para darle seguridad jurídica, para mantener la permanencia de esta medida, que no es coyuntural, sino que se contempla permanente en el tiempo. Estamos trabajando en el Real Decreto, que ya hace unos días comenzó su andadura, su tramitación. La salida de tono del propio ministro en sede parlamentaria le ha costado, parece que le costaba cada palabra que decía, pero retroceder y cumplir con lo que se prometía. Ahora usted el debate, don Abel. Sí, bueno, este del 75% tiene mucho jugo que sacarle. Hemos visto declaraciones de Ana Oramas, que creo que todos los canarios y las canarias, todas las personas normalitas que vivimos aquí en esta tierra, somos conscientes que hizo unas buenas declaraciones y que gracias a ello se instó a que el Gobierno actuara a la mayor celeridad. Y habla el ministro, que me parece que
que tiene algún problema de memoria o vive en una realidad paralela, del compromiso que tenía el gobierno en sacar este tema adelante. No hubo compromiso cuando las declaraciones iniciales, que además fueron muy obscenas, vamos a llamar, con los ciudadanos y las ciudadanas, no había compromiso cuando decía que mínimo 6 meses. Yo creo que debemos aplaudir que es un trabajo de las fuerzas nacionalistas canarias sacar este tema adelante, que gracias a Ana Oramas, que además no hizo su discurso porque vista las declaraciones del ministro allí en sede parlamentaria, cambió su discurso, no era esa la pregunta que iba a realizar y lo supo improvisar y lo supo defender muy bien, haciendo lo que quería, ¿no? Luchar por los habitantes de esta tierra, de Ceuta, Melilla y las Islas Baleares. Don José Luis Macías. Pues bueno, yo creo que estos acontecimientos han dejado bastante claro a todos los canarios y las canarias que si no tenemos voz en Madrid, literalmente no existimos. Y además de no existir, no tenemos quien defienda nuestros derechos con la fuerza y con el rigor que se debe defender la aplicación de una medida que en ningún caso supone ni un privilegio ni una prebenda para las canarias y los canarios. Es un derecho, el derecho a la movilidad, un derecho conquistado, iniciativa fuera en 2017 de Nueva Canarias, con los desplazamientos interinsulares, también inclusive el tráfico de mercancías entre islas, tanto por avión como por barco, y en esta ocasión Canarias, Península, inclusive Ceuta, Melilla y Baleares. Dejar de entrada, pues claro, ese tema para que no se lleve a engaño, que es que estamos pidiendo algo que no nos toca, que no nos corresponde, que es un regalo. No es un regalo, es un derecho y se nos tiene que respetar. Y sin voces canarias en el Parlamento estatal no se nos hace caso. Eso como punto de partida. Y con respecto pues a las declaraciones del ministro José Luis Ábalos, tenemos pues un total y absoluto rechazo inicial a esas declaraciones cuando decía que era imposible su aplicación en un periodo inferior a 6 meses, por una razón que no nos inventamos desde las organizaciones. Es una cuestión que está regulada en ley. Para la modificación, si fuera necesario, de una norma como es una norma de rango superior, como es los presupuestos generales del Estado, deberá emitirse una norma de igual rango. En ningún caso podría hacerse con una de inferior como puede ser un decreto. Entonces ya por ley eso cae por su propio peso. Pero hay otra cuestión. Cualquier norma que sea de aplicación a la sociedad, al conjunto de los ciudadanos, por un beneficio que además no es privilegio, como reiteramos que es un derecho, que contravenga a la soberanía popular, que contravenga a las propias instituciones canarias y que encima no tenga sostén legal, es que no puede ni siquiera plantearse. Y me reservo la opinión sobre la salida de tono. Yo creo que estamos en un contexto en el que más que nunca, por las circunstancias que tenemos en muchos puntos del país, Cataluña es sin duda el referente en este aspecto, las salidas de tono ya no tocan en política, toca el diálogo, toca la razón, toca la legalidad y toca pues demostrar más humanidad que nunca en este aspecto. No sé. Bueno, yo lo que quería decir a compañeros, me llama muchísimo la atención con el tema de colgarse las medallas, ¿no? Porque los dos han hecho hincapié en el comienzo de sus intervenciones, pues ponerse la medalla. Y voy a decir una cosa, que las fuerzas nacionalistas tienen 2 escaños en el Congreso de Diputados, 2 escaños más 137 del Partido Popular, más 32 de Ciudadanos, más 5 del Partido Nacionalista Vasco, fueron los que redactaron y aprobaron en primera ronda en el Congreso de Diputados los presupuestos. Es decir, es gracias a la fuerza y el compromiso de diferentes fuerzas políticas las que se han conseguido estos compromisos para Canarias. Fíjense ustedes por dónde que ha entrado el Partido Socialista hace 45 días en el gobierno de España y nos ha costado casi un mes, porque este descuento del 75% tenía que estar aprobado el día 20 de junio y ha sido aprobado finalmente el 16. Porque está ahora mismo el Partido Socialista y ha retrasado. Y gracias a la presión mediática que hemos puesto todos los canarios, hemos conseguido de que este Real Decreto, que es una reforma del Real Decreto 1316/2001, que está aprobado ya desde el año 2001, solamente esta reforma que nos querían decir que había que esperar al menos 6 meses, se ha conseguido en un mes aproximadamente.
y decirle que el ministro Ábalos miente cuando dice que esta reforma hace que se ponga fijo el 75%. Es que ya con los presupuestos que se han aprobado, con los presupuestos que ya se negociaron el Partido Popular, Ciudadanos, Coalición Canaria, Nueva Canaria y el Partido Nacionalista Vasco, se daba por hecho de que este 75% era un derecho de todos los canarios que va a estar recogido dentro del régimen económico y fiscal. Es decir, ahora no vamos a esperar a que un presupuesto o que el próximo presupuesto del año 2019 recoja o no si los canarios tenemos derecho al 75% o no, sino es que a partir de ahora va a estar siempre en ese régimen económico fiscal que, excepto que el Congreso de Diputados lo modifique y lo baje, vamos a tener ese derecho los canarios. Aparte de eso, aparte del 75% que nos ha costado sudor y lágrimas y que muchísimos canarios han quedado atrás porque han tenido que comprar sus billetes de verano al 50%, no al 75%, porque ya a estas alturas la mayoría ya tienen sus billetes comprados, tenemos que estar pendientes si el Partido Socialista, y yo invito a Nueva Canaria, que esté controlado porque son sus socios de coalición que se presentaron juntos en las elecciones del 2016, que se aplique el plan de empleo de Canarias que tiene más de 100 millones de euros, que se aplique que se aplique bien el convenio de carreteras que se quedó pactado por 400 millones de euros en Canarias, el plan hidráulico, las ayudas al transporte, la ayuda a la agricultura, todo ese tipo de cosas que ha conseguido Canarias tiene que cumplirla, y aparte de colgarse la medalla, que queda muy bien, y decir que bien que Canarias tiene mejores cosas, aparte de eso tenemos que exigirle al Partido Socialista, que ha tardado casi un mes en aplicar el descuento, que aplique también estos derechos que también tiene Canarias y que consiguió gracias a la fuerza de diferentes partidos políticos. Bueno, yo quiero recordar en primer lugar que todas las enmiendas que tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias presentaron a los presupuestos del Partido Popular fueron avaladas por los 32 diputados de Ciudadanos. Siempre en las comisiones estuvo Saúl Ramírez o Melisa. Los 32 diputados de Ciudadanos estuvieron atentos a la agenda canaria. Somos el único partido nacional que llevó una agenda canaria, junto con los dos nacionalistas, que fue Coalición Canaria y Nueva Canaria, evidentemente, que llevaban su agenda canaria, a Madrid, y por tanto nosotros creemos que es de justicia este 75% de bonificación. Nosotros pensábamos que el Partido Socialista pues lo iba a aplicar, como ya había un consenso directamente que sería el propio Consejo de Ministros quien lo aplicaría. Nos sorprende la reacción que tuvo Ábalos a la pregunta de Ana Orama, y también nos sorprende después las declaraciones del señor Ábalos cuando dice que necesita 6 meses, como dando una lección de jurista, y resulta que en 2 semanas, un lunes, pues rápidamente pues aparece el descuento de la bonificación. Por cierto, ya hay problemas. Por ejemplo, Ryanair, la compañía Ryanair, ha tenido problemas en la página web para aplicar el 75% de bonificación. Hemos visto cómo el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y Pablo Rodríguez han tenido que reunir con las aerolíneas, porque parece que las prisas no son siempre buenas consejeras, y parece que este cambio de gobierno al Partido Socialista le ha sentado mal, y parece que el Partido Socialista no tiene esa sensibilidad con Canarias que ellos decían en la campaña electoral, y tiene que hacer un cambio de imagen, como esa reunión Ángel Víctor Torres junto con el ministro de Fomento Ábalos, para dar la imagen de que están luchando por Canarias. Pero bueno, la lucha se demuestra con hechos. Y como bien decía Seu, yo creo que hay que seguir por el camino de afianzar este 75%, aparte de todas las ayudas que también tiene la bonificación a lo que es el comercio interior, a la bonificación del 100% en las mercancías, y por lo tanto tenemos que ir todos a aplicar el nuevo REF, a que el Congreso de los Diputados, que ya sabemos cómo están estas mayorías, pues tengamos un REF de Canarias que sea vinculante, y en ese REF tengamos para siempre ese 75% de bonificación, que es un derecho de todos los canarios. A ver. A mí me parece curioso, y una forma sí curiosa de entender el problema, que ahora todos los partidos se pongan la medalla, porque el PP aquí representado decía que gracias a ellos se aprobaron los presupuestos, Ciudadanos que llevaba la agenda, pero yo aquí en único vi de todos los diputados y diputadas del Parlamento levantar la voz y decir: tenemos este problema en Canarias y queremos que se solucione, y 6 meses no me vale, es la diputada Ana Orama de Coalición Canaria. Y también gracias al trabajo del Gobierno de Canarias, que por supuesto trabajan en coordinación. Estoy totalmente de acuerdo con Macías en lo que respecta a que gracias a una voz nacionalista estamos presentes en Canarias, en Madrid me refiero, los canarios en Madrid. Gracias a una voz nacionalista tenemos parte o mejoras en esos presupuestos estatales, y desde luego reiterar la más absurda y absoluta, el absoluto descontento con las declaraciones del ministro, tanto en sede parlamentaria como luego, que parecía que había que quitarle de la lengua para que dijera que al final se había puesto en vigor esta medida.
Vamos a ver. Tanto la iniciativa del 2017 para los desplazamientos interinsulares, la bonificación a los desplazamientos interinsulares, como la de 2018 a los desplazamientos entre Canarias y Península, fue una iniciativa condicionada por la organización Nueva Canaria, a la que posteriormente bautizaron no solamente esta medida, sino otro conjunto de medidas de inversiones para Canarias, como pueden ser diversos planes para el desarrollo o inclusive un plan específico contra la violencia machista o un plan específico contra la pobreza y la exclusión social. Son medidas condicionadas al voto a los presupuestos del extinto gobierno de Mariano Rajoy en las dos ocasiones, tanto en 2017 como en 2018. De ahí que se bautizara a Pedro Quevedo, nuestro diputado, como el famoso 175, el diputado 175. ¿Qué quiere decir esto? Aquí parece que da igual recordar quiénes han sido las organizaciones que en un momento dado o bien han tenido la iniciativa o a raíz de una iniciativa que es justa y debiera ser aplicada, se han sumado para defenderla. Como bien decía el compañero Alejandro, que es una organización que se ha sumado a esa iniciativa. Pero no podemos olvidar los orígenes, y el origen es una iniciativa condicionada en los presupuestos por la organización Nueva Canaria. Excusamos decir además que nuestro no rotundo, si estas condiciones no se hubieran dado, estaban sobre la mesa, dado que el acuerdo preelectoral o electoral con el que confluimos a las elecciones en el ejercicio en el año 2016 fue con el Partido Socialista, que después, pues no, por las razones que fuera, no resultara investido Pedro Sánchez, y en el ejercicio de la responsabilidad que a esta organización pues le toca, defender la agenda canaria y defender estas iniciativas eran cruciales para dar la aprobación a unos presupuestos que necesitaban de ese apoyo. Y en esa línea, reiteramos, es una iniciativa de los canarios y es una iniciativa de Nueva Canaria. Sí. A ver, con el tema de que todos hemos visto a Ana Orama salir no ha salido en Facebook, la hemos visto en las noticias, ha sido su intervención, que es una intervención no es una intervención típica en el Congreso de Diputados. No la mayoría de los diputados se comporta como ella, que ella se comporta de su manera y estaba nerviosa en ese momento o sobresaltada por sí, es cierto que muchos diputados no intervienen en el Congreso, eso también es cierto. Hay muchos diputados en la Cámara, y es verdad que no vemos a los 350 intervenir todos los días, ¿no? Pero yo tengo que decirte que como Ana Orama se ha preocupado de ese tema, también se ha preocupado los diputados del Partido Popular, como también se ha ocupado los diputados de Nueva Canaria, como también han sido los diputados de Ciudadanos. Es decir, todos se han preocupado, incluso Ángel Víctor, que es del Partido Socialista aquí en Canarias, se ha preocupado porque era el primero que tenía que dar la cara en Canarias por si ese descuento tardaba 6 meses o no. Es decir, todos los diputados se han preocupado. Que hemos visto más a Ana Orama, pues oye, pues sí, porque tuvo una intervención que para la mayoría pues le puede gustar más o le puede gustar menos, ¿no? Yo quiero decir que aunque ustedes iban con el Partido Socialista, hemos conseguido muchísimas cosas en Canarias, no por Nueva Canaria en sí, sino porque hay diferentes fuerzas políticas, que justamente estamos aquí, 4, faltaría el PNV, pero nos queda un poco lejos, que han llegado a diferentes acuerdos y hemos llegado a diferentes compromisos con Canarias y con otros sitios. Por ejemplo, el Partido Popular ya adelantaba desde enero de este año que quería ese 75% para Canarias, pero que también quería incluirlo en Ceuta y Melilla y en las Islas Baleares, y que también existiesen esas comunicaciones dentro de Baleares que no tenían ese derecho que sí tenía Canarias desde el año 2016. Es decir, se han conseguido las fuerzas políticas, y yo aplaudo que en España diferentes fuerzas políticas, como puede ser el Partido Popular y Nueva Canaria, hayan llegado a diferentes acuerdos, porque eso significa que existe y que conseguimos una mayor madurez política. Yo lo único que veo con Pedro Sánchez es que no existe esa madurez política, porque solamente he visto que nos importa muchísimo más lo que dice el PDK y Izquierda Republicana, y solamente hemos visto como en una semana se aprobó un decreto ley para cambiar Radio Televisión Española para dárselo a Podemos. Hemos visto como una semana se han movido los presos, las personas que estaban en la cárcel por el tema del proceso independentista en Cataluña, han sido movidos a Cataluña en una semana. Hemos visto, además, cómo todos los días vemos en la tele cómo este gobierno, su mayor preocupación es sacar los restos del dictador Franco, sacarlos de donde está enterrado. Y es su mayor preocupación. Y la verdad que si el ministro Ábalos y Pedro Sánchez estuviese más preocupado, yo creo que es más importante el que el 75% llegase antes a Canarias y que se cumplan los compromisos con Canarias, que estar hablando todos los días de ese mismo tema. Pero aparte de eso, de verdad que yo espero que cuando se vengan los presupuestos del 2019, pues Nueva Canaria también, y Coalición Canaria y aquí el Partido Popular también, me imagino que Ciudadanos también lo harán,
exigirle al Partido Socialista que cumpla con Canarias. Y ya veremos cuando llegue el momento si cumple tanto Canarias como no cuando estaba el Partido Popular y Mariano Rajoy. Sí, pero acabo de decirse una cosa que digo, ¿no? Porque estamos hablando de la representación, ¿no? Diputados y diputadas. Pero en este caso, el acto que ha hecho el señor Ángel Víctor Torres, secretario general del Partido Socialista, vicepresidente del gobierno insular, en el Cabildo Insular de Gran Canaria y otros derroteros que tendrá, así de claro, el hecho de ir y de reunirse con el ministro no ha eclipsado o no ha degradado a sus compañeros diputados y diputadas canarias. Porque ha asumido el Photoshop y el protagonismo de voy a ir, y a mí cuando alguien viene desde Canarias como secretario general o presidente de una formación política que puedo entender que no tenga representación y que vaya a hablar con el ministro, pero ese trabajo tenía que haberlo hecho los ministros, en este caso los diputados o diputadas del Partido Socialista. Yo sinceramente creo que lo que pasaba... Se ha quedado fuera de juego y entre... el corregir todo esto, que no, yo creo que el pensamiento del Partido Socialista no era poner en marcha la bonificación. No era una prioridad, yo también estoy de acuerdo contigo, Paco, no era una prioridad para el Partido Socialista. Y lo han cogido con el paso cambiado. Y para reconducir todo este tema, pues ha tenido que haber como... Y por mucho que querían reconducirlo y quedar bien, han quedado... Se puede hacer las cosas bien y mal, pero lo han hecho peor. Es que ha tenido el secretario general del Partido Socialista en Canarias, Víctor, que llevar el timón de este tema para que conseguirlo, porque es que aquí la presión mediática en Canarias era muy fuerte y se le estaba diciendo al Partido Socialista que cumpliese, y lo ha tenido que tomar en el primero porque el Partido Socialista a nivel nacional no era una prioridad para ellos este 75%, y creo que ni sinceramente no veían esa necesidad que tenemos los canarios para podernos comunicar. Pues fíjate que yo no lo veo como que Ángel Víctor haya tomado las riendas, sino como que las riendas se tomaron desde otras posiciones de lo que hemos hablado antes, y entonces Ángel Víctor fue a hacer su lavado de cara, su marketing, y vamos a quedar todos bien. Víctor Torres reacciona por la presión mediática que le ha metido no nada más los partidos políticos, sino la sociedad en Canarias, porque hay 2 millones de canarios que estaban esperando ese 75%. Y ha sido ellos, y ha tenido que ir Ángel Víctor a Madrid a ver si el Partido Socialista cumplía con Canarias. No, yo creo que iba a cumplir. Sí, yo creo que ya estaba para cumplir, y entonces vamos a hacernos la foto. Sí, gracias que viniste aquí, nosotros vamos a cumplir lo que le hemos prometido. Yo creo que en este caso se ha visto una foto que es el gobierno de Pedro Sánchez por un lado y por otro lado el Partido Socialista con sus parlamentarios. Yo creo que por las reacciones que tuvo Ábalos no tenía ni idea de la importancia que es el 75% de la bonificación tanto para Canarias, Baleares como Ceuta y Melilla, porque sinceramente, si supiera que yo creo que a día de hoy es una de las mayores preocupaciones de los canarios en cuanto a leer los periódicos, en cuanto son las portadas de los grandes digitales de Canarias, pues que el propio ministro de Fomento no sepa que era tan importante para todos los canarios, da igual la ideología y el voto del canario, pues demuestra un poco que el gobierno socialista va por un lado, el de Pedro Sánchez, y sus diputados van por otro, no le hacen mucho caso. En cuanto a sin que una voz nacionalista no podría defender los intereses de Canarias, o que siempre tiene que haber una voz nacionalista en el Parlamento Nacional para defender a Canarias, pues mira, yo creo que no. Yo creo que lo que hace falta sean partidos a nivel nacional, que no los han habido, partidos a nivel nacional que tengan sensibilidades, y que tengan sensibilidades con las comunidades autónomas y con las necesidades de esas comunidades autónomas. Y no hablo de a lo mejor del chantajismo, a lo mejor que muchas veces lo hace el PNV o lo hace el PDK o lo hace Esquerra, sino que hay realidades como pueden ser la ultraperificidad de Canarias contemplada en el marco de la Unión Europea, que hace que el Parlamento Nacional, en este caso nuestra Constitución, que tiene que tener varias modificaciones con respecto a la ultraperificidad que no viene avalada por la Constitución española, y sobre todo algunas normas, entre ellas el nuevo REF, en el cual tenemos que vincular el 75% de la bonificación, pues son algunos asuntos que se deben de tratar o se han debido de tratar con anterioridad, y que por una circunstancia, y todos sabemos cuál es la circunstancia a día de hoy, a nivel nacional, que es un Parlamento fragmentado que ha permitido que todas estas enmiendas presentadas por Nueva Canarias, por Coalición Canarias, incluso por Ciudadanos y por el Partido Popular apoyadas, pues den ahora luz verde y podamos contemplarla en el futuro. Si echamos la vista hacia atrás, hace 10 años veíamos cómo habían dos partidos que colapsaban el Parlamento Nacional, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y lo seguimos viendo, como cuando el Partido Popular gobierna, pues el Partido Socialista le critica, pero cuando le toca gobernar al Partido Socialista viene el Partido Popular y viceversa. Estábamos en una etapa
sin diálogo, sin consenso, una etapa de y tú más. Y yo creo que se ha cambiado esta nueva etapa en la cual parece que los partidos nos podemos sentar en la mesa y tratar asuntos positivos, da igual la región. Yo siempre respeto a los partidos nacionalistas, yo creo que tienen su razón de ser. Lo que yo veo es que no siempre se tienen que arrojar la medalla, ponerse la medalla, porque también hay partidos de otra índole, de a nivel nacional, que también luchan por los intereses de los canarios, en este caso que nosotros luchamos también por los intereses de los españoles. Vamos introduciendo otro tema que también tenemos en esta mesa de debate. Estamos sufriendo, en esta sociedad, estamos sufriendo estos actos vandálicos que un día sí y otro día también ocurre en muchos de los municipios. La quema de contenedores, el destrozo del mobiliario público o aquellos que hacen el daño al patrimonio. ¿Se debería endurecer en este caso por parte de los gobiernos las leyes para aquellos que hagan mal uso o destrozo de nuestro patrimonio con penas más duras o sanciones más duras? Desde luego no sé si, o no está en mi mano saber ahora mismo si se tienen que endurecer o no las leyes. Lo que sí tenemos que poner énfasis y hacer es un programa educativo, unos planes educativos que realmente conciencien de que todo este mobiliario, todo este patrimonio público, el patrimonio urbano es de todos y todas. Todos y todas tenemos derecho a acceder a él. Leí el otro día y me corrigen los compañeros que un contenedor quemado son 1.000 euros o 1.000 y pico euros para las arcas municipales de coste. Cónchale, ¿cuántos hemos visto en los últimos tiempos de quema de contenedores, no solo en Telde, sino en otros municipios de Gran Canaria, de Canarias? Creo que va más por programas educativos que conciencien más que por el endurecimiento de las leyes. Sí, Macías. No cabe duda que es un lastre que tenemos en la sociedad que es bastante complejo de combatir y que tenemos que buscar la manera de hacerlo. Los últimos actos vandálicos que hemos tenido pues ocasión de conocer en el municipio de Telde, también es sabido que no es el único, hay otros municipios de la isla y de España, sucede en varias grandes ciudades de este territorio. Aparentemente no se puede combatir con medidas excesivamente restrictivas. Es decir, la cuestión del vandalismo se puede ver desde dos perspectivas. Una perspectiva que es aquella que todo desequilibrio social, inclusive frustración, pues se canaliza a modo de protesta, o bien pues por una índole política o por una índole de corte social o una demanda laboral, se canaliza a través del vandalismo. O bien pues otra que defiende que esto es una cuestión estructuralista, es una cuestión que la violencia se efectúa o se lleva a cabo como salida emocional o como diríamos un desahogo ante una situación en la que se considera injusto, ya sea un modelo económico, social, etcétera. Dentro de eso, para que también nuestra ciudadanía, nuestros vecinos comprendan un poco qué significa esto para las arcas municipales, como bien introducía Abel, vamos a dar dos datos muy significativos. Un contenedor de estos grandes, que son los de pedal, los que ya están instalados por toda la ciudad, e inclusive en otros puntos, cuesta 1.135 euros. 1.135. Damos datos de 2015 hacia adelante. 2015, 85 contenedores quemados, suponen a las arcas municipales 95.000 euros. 2016, un repunte, 135 contenedores con un coste total de 110.000 euros. 2017, hubo una bajada drástica, 41 recipientes, un coste de 40.000 euros, y lo que vamos de 2018, 27 contenedores con un coste de 31.105 euros. Esto le ha supuesto en estos 4 últimos años al municipio de Telde un total de 288 recipientes quemados, literalmente, con una inversión, diríamos, un gasto que podíamos haber derivado de otras cosas y lo hemos tenido que derivar a reponer estos contenedores, superior a los 275.000 euros. Para quien lo entienda, casi 50 millones de las antiguas y extintas pesetas. Evidentemente habrá que buscar, bueno, esto hablamos solamente de los contenedores, después hay atentados contra el patrimonio, como puede ser el de la Garita recientemente, como lo fue en su momento contra la Noria de Ginamar, o inclusive contra el patrimonio privado, como fue el caso de las ambulancias que quemaron abajo en la antigua estación. Exactamente, y también los costes indirectos de los bomberos, del traslado, de apagar el fuego, es decir, que es muchísimo más dinero todavía, muchísimo más dinero todavía que los 300. Es decir, que ya se ha vuelto una cuestión más habitual de lo que sería deseable y evidentemente habrá que buscar las maneras
de combatirla. Las leyes pues tienen un sentido, digamos, bastante directo y tajante de aplicarse. Es decir, al contravenir una ley, pues automáticamente se tiene la consecuencia de la pena o de varias penas, inclusive acumulables unas a otras. Esto, bajo nuestra opinión, creemos que va más por otra línea, la línea que persigue pues un cambio social, fomentar pues el sentido de pertenencia a la comunidad, sensibilizar con que esto no es una cuestión que usted la hace y viene del cielo, que decir, no, esto le cuesta dinero a su padre, a su madre, a su abuelo, en el caso de que sea joven, sino pues a quien proceda, al individuo o individua que proceda. Esto es algo que debemos socializarlo de otra manera y fomentar ese sentido de pertenencia a una comunidad. No podemos ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta, entonces tendrá usted la palabra. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Segunda Feria del Atún de Mogán. Los días 3, 4 y 5 de agosto en el Muelle de Arguineguín. Disfruta de 3 días de jornadas gastronómicas abiertas a todos los públicos, con show cooking, venta y degustación de productos. El grupo GM patrocina el primer concurso de profesionales del buen gusto en la Feria del Atún de Mogán. El ganador o ganadora tendrá un viaje para participar en la gran final de GM Chef 2018. Recuerda, Segunda Feria del Atún de Mogán, 3, 4 y 5 de agosto, en el Muelle de Arguineguín. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a su espacio Yemanjá de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero. Por favor, ¿y una picadita? Sí, mira, ahí las tienes, cógelas tú misma. Una pica, una pica. Ah, ¿y una picadita? Mira, ahí está, una picadita. ¿Picadita? Claro. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria,
La encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Volvemos nuevamente con todos ustedes, más que política, el debate político, no sé, usted no está en la palabra. Pues con el tema de los actos vandálicos estamos aquí, cuando estábamos en la publicidad seguimos comentando este tema y yo creo que la verdad que aquí pocas diferencias. Yo creo que es importante que todos los ayuntamientos pues tengan una policía local de barrio, una policía que se conozca los barrios y demás, y sobre todo que los vecinos en sí denuncien cuando sepan quiénes las personas que cometen estos actos vandálicos, porque bien decía José Luis, cuestan muchísimo dinero. Si sumamos los casi 300.000 euros que le cuesta al Ayuntamiento de Telde estos años en la quema de cubo de basura, y los que le puede ser los que rompen bancos, los que rompen redes y demás, y si eso lo sumamos a todos los municipios de Gran Canaria, pues podemos construir hasta una isla nueva con todo lo que nos cuesta este tema, ¿no? Yo creo que hace falta más seguridad, falta más civismo por parte de la gente, y hay que concienciar a la gente desde chiquitito, de cuando está en clase, de que, como bien decías tú, José Luis, que estoy de acuerdo contigo, de que vivimos en una comunidad que cuando uno paga la contribución o el IBI, o cuando pagamos el impuesto de circulación, o cuando pagamos nuestro IGI,
eso va a dinero de los servicios públicos, y es el que nos pone un cubo de basura, el que nos arreglan la acera, o ya hablando de cosas que nos vemos en el día a día, pero que incluso el mal uso que puede darse en la sanidad, que se puede dar en prestaciones públicas, todo ese tipo de cosas lo pagamos entre todos, y si entre todos no hacemos el esfuerzo de evitar el abuso de esto, pues al final vamos a tener un coste que si no se puede hacer con dos opciones: o nos bajan los impuestos con ese dinero que nos gastamos de más en mantener las cosas y tendremos más dinero en el bolsillo, o en gastarlo en otros servicios que le puedan hacer falta. Don Alejandro. Yo creo que esto es una problemática a nivel municipal, y a nivel municipal, como dice SEO, hace falta conocimiento de los barrios, no solo de la propia policía local, sino de los políticos y también de los vecinos. Hay que denunciar los actos vandálicos, si conocemos quién ha sido el que ha ocasionado este acto. Pero también yo quiero ir por la parte de la persona que hace ese daño a la vía pública. Mi pregunta es ¿por qué lo hace? O sea, si nosotros estuviéramos ahora mismo y estuviéramos a lo mejor en el Ayuntamiento de Telde y fuéramos concejales del área, pues nos preguntaríamos por qué queman contenedores, por qué se llevan farolas, como estábamos comentando en la publicidad, porque no es lógico. O sea, no tiene un sentido lógico. Hay que buscar si es por una protesta, porque a lo mejor en el barrio ha sucedido algo y quieren canalizarlo por medio de protesta, o por qué. Entonces, cuando ya no te da el porqué y no sabes cuál es la razón, pues a lo mejor puede ser porque esa persona a lo mejor anímicamente, o esos barrios suelen estar más deprimidos, y hace falta otra política, que es una política no tanto de sanción y reacción, sino a lo mejor una política preventiva, y que esa política preventiva sea la concienciación. O sea, la concienciación de cuánto cuesta el contenedor, de cuánto cuesta el pavimento, para qué lo vamos a utilizar, y sobre todo, que estoy de acuerdo tanto con José Luis como con SEU, la pertenencia a la comunidad. Creo que es muy importante sentirse que uno es de Telde, sentirse que uno es de Santa Lucía, sentirse que uno es de Ingenio, y cuidar el entorno, y que al fin y al cabo es una isla y que todos somos Gran Canarios, y entre más adecuada tengamos Gran Canaria, más dinero vamos a poder dar a otros tipos de prestaciones, como son prestaciones sociales, o como son al fin y al cabo bajadas de impuestos, que a todos nos gusta que nos bajen los impuestos. Pues seguramente es que si no hay actos vandálicos, el ayuntamiento, incluso el propio cabildo, podrá tener otros recursos para bajar los propios impuestos municipales. A mí me quería añadir una cosa, Alejandro, y es que nosotros debemos también de pedir saber, cuando pagamos el IBI social, que nos manden una carta el ayuntamiento de Telde, el ayuntamiento que sea, que nos mande una carta y nos diga en qué se va el dinero, de qué se ha ido el dinero en nuestro barrio y demás. En Estados Unidos, cuando pagas los impuestos, te mandan a tu domicilio. Por eso, porque mi padre vive allí desde hace varios años, le mandan al domicilio y dicen, pues justamente del dinero que tú has pagado de tus impuestos ha ido para esto, la obra que has visto en aquella esquina ha costado tanto, y existe una transparencia, y también nos ayudaría lo que venimos reivindicando nosotros, que es conocer exactamente que vivimos en una comunidad y que el dinero que paga se transforma en cosas que vemos y usamos al día a día todos. Transparencia, pero somos los primeros en quejarnos porque tenemos los parques en mal estado, porque tenemos, pero tardan más la administración, en este caso los operarios públicos, en pintar una pared, de que venga el listo, por no decir el tonto de turno, a pasarle el spray o destrozar esa pared. Oiga, yo creo que esta sociedad tiene que reconducir, y debería haber un teléfono anónimo donde el ciudadano pueda denunciar, oye, mire, que fulanito de tal fue el que lo hizo. Sobre todo anónimo, Paco. Sobre todo anónimo, para evitar las represalias Pero bueno, cuando tú denuncias a la policía, las denuncias son anónimas. Si el policía local se le ocurra decir quién ha denunciado, está cometiendo un delito muy grave que le puede costar puesto de trabajo. Es decir, pero que en esta sociedad el vecino no se siente identificado a la hora de presentar una denuncia, porque siempre, cuando hay una denuncia o hay una participación, al final el denunciante no se siente protegido. Esa anónimo es anónimo, no existe. Se podría implantar lo que tiene ya Hacienda y la Seguridad Social, que con el fraude hay un buzón que entramos todos y directamente dejamos en internet nuestra denuncia, ¿no?, de forma anónima, y después ya son los inspectores quienes lo investigan. También puede ser una forma para evitarnos acercarse a la policía y ese tipo de cosas. A mí me lo han trasladado vecinos, ve un delito medioambiental, un coche tirando escombros, y va a denunciar, llama a la policía local, no, tiene que ir usted a la Guardia Civil a hacer prona a San Mateo a presentar una denuncia. Oiga, mire, este señor lo está tirando, si quiere usted interviene, si no, pues que siga tirándolo, oiga.
hay que tiene que ser más rápida la administración. Hay que ser, que seamos, yo creo, para combatir esto, ¿no? Porque mentalizar a que uno le esté demandando, porque yo puedo protestar, y una señal de protesta es presentando un escrito al ayuntamiento, o sino que la asociación de vecinos haga una manifestación, pero yo no veo como señal de protesta a que me destroce el parque, o me destroce los contenedores, me destroce el ámbito deportivo, por las instalaciones deportivas, que es instalaciones de uso de los ciudadanos. Vaya manera de protestar que tiene algunos, ¿no? Hay un civismo que se llama, oye, presenta usted en escrito al ayuntamiento si quiere protestar, si no convoca una manifestación. Compartiendo todo eso que estás diciendo, también la carga no puede caer no puede caer en la administración la carga, porque realmente quienes están haciendo los actos vandálicos no es la administración está poniendo todas las herramientas para que este patrimonio esté en la calle a disposición de todos y todas. Es verdad que la administración tiene sus plazos, que podemos hacerle denuncias, también tiene sus déficits de técnicos, tiene sus déficits de operarios. Lo que no podemos hacer es meter la carga en la administración, porque ya está haciendo el sobreesfuerzo de poner todos estos materiales en funcionamiento para todos, inicialmente, como luego reponerlos cada vez que hay un incendio, cada vez que hay una rotura, etcétera. Lo que estoy estando de acuerdo en que tenemos que, entre todos y todas, luchar para que esto no suceda y hacer acopio también de las herramientas que hay, como una denuncia o un escrito al ayuntamiento o movilizaciones sociales. También tenemos que hacer planes educativos y a mí no se me va a caer los anillos ni el pelo ni voy a titubear si alguien está haciendo algo y decirle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás quemando mi contenedor? ¿Lo has pagado tú? ¿Por qué estás contaminando el medio ambiente? Es tuyo. Es decir, creo que entre todos y todas también tenemos que poner un poquito más, un granito más de arena, y ahí ya también entra mucho el miedo personal, ¿no? El miedo a las represalias, el qué va a pasar luego, y ahí sí es donde la administración tiene que actuar. Señor Macías, se quedó Bien, pensativo. es para estarlo, porque la situación, pues la gravedad de la situación así lo requiere. Es evidente que todas estas manifestaciones, salvo a lo mejor un porcentaje minoritario, que sean las del porque sí, porque no tenía otra cosa mejor que hacer, pues lo más normal es creer que todas estas manifestaciones tengan pues una disconformidad, una frustración, una manera de exteriorizar sensaciones o sentimientos de ira, de odio, y canalizarlo pues a través de ese vandalismo. Habría que, como bien decía... que practique deporte. Por ejemplo, practicar deporte, además es con doble rendimiento para la salud. Decíamos que conocer a la ciudadanía y trabajar cercanamente con ellos se hace indispensable para poder paliar esta situación, independientemente de que después desde las escuelas, desde las edades más tempranas de nuestros niños, se implemente toda la educación con buscar la manera de exaltar y poner en valor, valga la redundancia, esos valores de educación y civismo que deben predominar la sociedad. Debe haber, o debería haber, un rechazo inmediato y automático a cualquier acto que sea ilegal o que no esté dentro del orden socialmente establecido y de común aceptación. ¿Qué queremos decir con esto? Se hace necesaria una intervención de las administraciones, pero también de las familias. Como bien decía Seu, la policía de barrio es un elemento fundamental por dos razones. Primero, por el corte cercano, independientemente de que apliquen las legislaciones oportunas, pero el corte cercano que tiene con los ciudadanos en el sentido de poder tratar directamente con los vecinos, de poder observar con mayor rigor y atención pues los casos concretos y puntuales de cada lugar, se hace indispensable. Pero también es verdad que es necesario que esa colaboración ciudadana, primero, tenga los recursos y mecanismos necesarios para que se dé. Segundo, que haya una coordinación permanente entre la ciudadanía con la administración, que debe proteger y velar por sus intereses. Es decir, si hubiere una denuncia ciudadana, habrá que atender esa denuncia de inmediato y buscar la razón por la cual esas cosas se están dando en determinados núcleos. Y por otra parte, toda aplicación de leyes tiene una consecuencia. Que no nos dé miedo aplicar leyes a aquellas personas o a aquellos colectivos que atenten contra lo común y contra lo de los demás. Tenemos que proteger lo público por encima de cualquier cosa. Y ahí la ley no debería flaquear. Es cierto que sin evidencias
no se puede imputar un delito, pero cuando las hay debe actuar con total impunidad para que también el resto de la ciudadanía sea consciente, primero, de que se están defendiendo de forma adecuada y eficiente sus derechos, y segundo, que aquellos que puedan prestarse a estas cosas, aquellos o aquellas que puedan prestarse a estas cosas fuera de la ley, que por lo menos se lo piensen 2 veces, y que hay una manera de encauzar todo esto. Que poco más podemos decir. Yo decir, verdad, que aunque hemos hecho muy hincapié de que se podía trasladarse en que actos vandálicos pueden ser manifestación del malestar del barrio o demás, yo creo que 99,99% de las ocasiones son muchísimas veces personas que pues tienen problemas personales. Es decir, nosotros todos hemos pasado por la escuela y si hemos tenido algún compañero que lo está pasando mal personalmente porque tiene problemas familiares y demás y se comporta de una manera, vamos a decir, atípica o violenta en clase, ¿no? Y hay incluso alumnos que pegan, que hacen bullying o acoso o usan la violencia contra otros alumnos, y porque realmente lo que están entendiendo es que es una persona que tiene un déficit, que tiene problemas familiares en casa y demás, y al final pues responde a esto, ¿no? Pero tenemos que hacer hincapié de que más civismo, más seguridad y demás, y tampoco nos podemos convertir en que una persona que quema un contenedor o que hace un destrozo, el ayuntamiento, las instituciones, tenemos que ir detrás de él para decirle, mira, ¿qué te está ocurriendo? Y es verdad que es un gesto muy atento, pero puede ser que cualquier persona que se encuentre en una necesidad decida, pues bueno, para que a mí el ayuntamiento me haga caso, prendo un contenedor. Pues eso podría pasar mañana en las Palmas de Canarias, que hay miles de vecinos esperando por cobrar el IBI social, unos 4.000 vecinos esperando cobrar el IBI social del año 2016 y del año 2017. Si los 4.000 deciden ponerse a prender fuego a los contenedores, pues en las Palmas de Canarias vamos a tener hogueras de San Juan por todas las formas de Canarias repartidas, ¿no? Es que, es decir, tiene que haber un control y demás sobre este tipo de cosas. Al final yo creo que no existe ninguna solución mágica, y que la solución mágica al fin y al cabo es la educación, la prevención, y si hay que sancionar porque tenemos el hecho delictivo y sabemos quién es la persona, se sanciona, pero al fin y al cabo tenemos que tener una sociedad mejor, y para que la sociedad sea mejor debe de concienciarse en las escuelas, y sobre todo si se detecta, como bien decía Seu, si se detecta personas que tienen una problemática en las escuelas, pues bueno, pues ahí están asuntos sociales, ahí están los propios profesores, y son ellos los que tienen que acompañar a estos menores, porque en un futuro, pues claro, lógicamente si uno vive constantemente en un infierno, pues ese infierno le va a dar igual quemar un contenedor que romper una palmera, porque a lo mejor su vida necesita encaminarse por otro sendero, y es por ahí por donde también tiene que estar la política. Todo eso se repercutiría cuando las sanciones son a fines de servicio social, a fines de servicio de prestación a la sociedad, así de claro. No es decir, oye, lo vamos a meter en la cárcel, no, mire, para que sepa lo que vale pues pintar la pared, pues si usted me ha fastidiado 100 metros, pues ahora me va a pintar usted 1 kilómetro, para que sepa cuánto nos ha costado. Pero hay muchas personas que cumplen eso, es decir, personas que son condenadas por un juez y que han cometido cualquier delito, y que el juez decía, pues no voy a meterlo en prisión, porque no tampoco es que el hecho delictivo sea causa para meter a una persona en prisión, y lo hacen trabajos a la comunidad. Eso ocurre muchísimo. Muchísimas personas que ayudan en el Banco de Alimentos, por ejemplo, vienen de personas que están cumpliendo penas no en la cárcel, sino con obras sociales. Sí, medidas que sean de reeducación social más que de la aplicación directa de una ley. Te pongo en cuarentena. Si vamos a meter a alguien en la cárcel por hacer un dibujo. Y lo peor de todo, recalcar simplemente una cosa. Ese sentido de pertenencia, porque hay casos tan sangrantes, tan complejos de asimilar. Un contenedor, vamos a poner que un contenedor pues no tiene un atractivo, no tiene una historia, no tiene una significación concreta con el devenir, con la historia que nos ha precedido. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de la Noria de Ginamar. La Noria de Ginamar, que es una infraestructura hidráulica histórica única en Canarias, y que además fuera en su momento pues muy importante para el desarrollo económico del municipio, y que fuera pues posteriormente restaurada, quedó muy bonita. La Noria de Ginamar hubo que hacer una inversión de 12.000 euros en seguridad, solamente para que la gente no entrara a destrozarla. Es decir, tenemos un patrimonio que cuando menos los abuelos y los padres lo han visto funcionar, y con lo que eso supuso en la época, y además pues el gobierno, en este caso fue el Cabildo quien hizo la inversión en su momento, pues aportara una gran cantidad, una suma considerable, pues restaurar una infraestructura de ese tipo no es barato, no es barato. Ahora tenemos que anualmente destinar 12.000 euros a la vigilancia de esto, es decir, además de lo que tenemos que reponer por la propia cuestión de salubridad e higiene, como son los contenedores, o arreglar los bancos, o papeleras, o marquesinas, o paneles, o baldosas,
todo lo que se destroce. Además de eso, tenemos que poner 12.000 euros más, no solamente en esta, sino muchas instalaciones similares para seguir garantizando al menos que no la destrocen. Es decir, que es un suma y sigue, y volvemos a reiterar que el sentido de pertenencia es muy importante. Y si encima tenemos elementos que nos facilitan sentirnos parte de la comunidad, como es la historia que pueda preceder a la Noria de Ginasmal, pues más todavía. Pero es una cuestión de seguir trabajando en esa línea. Pero es que, José Luis, es que ya aparte de esa violencia que es más grave, ¿no? Y que incluso es peligroso para la seguridad, ¿no? Como puede ser prender un contenedor, es que vemos personas que se van de acampada. Yo por ejemplo que soy una persona que gusta irse de acampada, y que hacen una acampada y dejan la basura al lado de donde estuvieron. ¿Y qué pasa? Que no empiezas a volver y encontrarte eso limpio, o el que viene detrás no empieza a encontrarse eso limpio, o inclusive en las mismas noches de San Juan, que son muy famosas en toda Gran Canaria, en el que vamos a la playa y cogemos, hacemos ahí la fiesta del botellón y dejamos la basura, claro, ahí en la porque esquina. al día siguiente viene el servicio de limpieza y lo recoge, pero es que eso no pasa en todas las playas, de Gran Canaria. Puedes ir a cualquier playa de la zona, por ejemplo, del sureste, que no tienen, por parte del Ayuntamiento de Güimes y Santa Lucía de Tijana, no tienen el servicio de limpieza en playa, y te puedes encontrar de todo. Por ejemplo, en la playa de Vargas te puedes encontrar en la playa de Vargas me he encontrado hasta gallinas allí y todo, es decir, gente que hace hasta brujerías y demás. En cambio, nos han dado una lesión en el último evento deportivo, el Mundial de Rusia, la sociedad coreana. Pues hay unas imágenes, no sé si las visto ustedes a través de las redes, recogiendo todos los papeles que tiran en el espacio donde estaban ubicados. Yo creo que a nadie, es muy fácil ensuciar, pero aquello que limpia le molesta que le ensucie. Yo creo que por eso digo que las sanciones tienen de venir a través de esos servicios que se tiene que prestar la sociedad, para que vea en primera persona, a ver si aquel que destroza una papelera o ensucia o mancha, cuando tiene que limpiarla, le gusta que venga otro y le ensucie. Y es cuando ya uno se siente molesto, y el primero que se cabrea es el que tiene por vocación de tirar todo al suelo y que venga otro a que me lo limpie. A mí lo que no me vale tampoco es que la frustración o usar de excusa que la frustración o el malestar de un individuo, eso redunda en que tenga que destrozar el mobiliario urbano, por ejemplo. Pues mira, no me entra en la cabeza y háztelo mirar. Yo también tengo estrés en mi trabajo y no se me ocurre ir a romper un banco o a levantar un asfalto de donde juegan los niños, no sé cómo se llama, asfalto, o como donde están los remos. Eso no se me ocurre, y eso no se le ocurre a una persona civilizada. Cada caso es tan diferente. Se lo comentaba antes y estoy totalmente de acuerdo. La coerción-sanción, o sea, el efecto de tú haces esto, yo ahora te voy a penar, si le ponemos una multa o lo ingresamos en prisión, por ejemplo, a lo mejor esa persona cuando salga va a hacer lo mismo. A lo mejor es más rentable pues tener una medida paliativa, y esa medida paliativa puede ser banco de alimentos, ir a recoger la basura, por ejemplo, con el operario de limpieza, todo programa educativo. Programa educativo, o sea, porque si hace un ilícito y ese ilícito él cree, porque como está esa persona y dice, pues mira, me da igual, multa, no la pago porque no tengo dinero para pagarla, vale. Okay. Te vas 2 semanas a prisión, o tampoco entras porque no cumples, venga, vuelves otra vez, lo haces otra vez. Al final esa medida no surte eficacia, al final tenemos que mirar otras medidas. Por eso creo que, por eso decía al principio el por qué. Hay que ver cada caso, hay que ver, puede ser una protesta vecinal, ilícitamente hacer una protesta vecinal en vez de ir al ayuntamiento, pues quema un contenedor, o puede ser por una persona que no esté bien, y también puede ser un acto vandálico porque quiero hacer un acto vandálico y toda la sanción. O sea que son casos diferentes. Hay que tener en cuenta, es que aquel que dibuja en la carretera a 3 metros sobre el cielo, te quiero mucho, Nerea. Ese, por ejemplo, un acto vandálico que después al final el vecino de al lado no tiene por qué estar viendo que tú quieres mucho a Nerea. ¿Sabes? 1000 cosas que pasan, y a ver, a día de hoy una persona que hace ese tipo de cosas no va a prisión. Es decir, existen sanciones administrativas, trabajos a la comunidad si el juez te condena, existe. Lo que no hace falta es solicitar que aquella persona que deja la basura, pues que sea sancionada, porque muchas veces la policía local está en fiestas, en las noches de San Juan, por ejemplo, y no multan a quien deja la basura, y eso sí decirlo, porque sí existe ese tema de multa. Y aunque también, y ahí quería entrar un poco cuestión, Alejandro, porque es verdad que una persona va a la cárcel y verdad puede ir a la cárcel y lo puede volver a hacer, pero en teoría el ir a la cárcel está hecho para que tú sepas lo que cuesta la libertad, y cuando sacas de la cárcel sepas lo que es la libertad, porque si no, no tendría sentido meter en la cárcel a los asesinos, no tendría sentido a aquellas personas que trafican con drogas. No sé, yo creo que hay que tenemos que buscar el punto sobre el tema. Pues estamos llegando podemos decir, en política ahora se llama fin de curso político, se marcan unas etapas,
y es el antes y después del mes de agosto. Se ha marcado el inicio de curso en septiembre y el fin de curso en el mes de julio. Por lo cual, para cerrar ya este debate, me gustaría una valoración por parte de ustedes lo que ha sido este curso político, a nivel general, a nivel regional, a nivel insular o a nivel municipal. Bueno, pues el curso político ha sido intenso y además en los tres ámbitos que decía. En el municipal, si hablamos de Telde, ha sido intenso, con un gobierno inicial, con un pacto de gobierno inicial que luego se rompió en dos escalones y luego hubo nuevos pactos. También un gobierno de Canarias inicial con una ruptura y también un cambio en el gobierno estatal. Es decir, ha sido convulso e interesante a la vez. No sé qué ámbito vamos a tratar concretamente, pero lo iremos desarrollando a lo largo del tema. Vamos a hablar en Canarias. Señor Macías. Pues bueno, no cabe duda que los tiempos últimamente en política están algo convulsos, con muchos movimientos y quizás pues no acostumbrados a ver en etapas anteriores. Acostumbrábamos a ver pues mandatos o legislaturas que se iniciaban y se finalizaban en su periodo temporal con normalidad. Ahora parece que la tónica habitual es abandonar los gobiernos, dejar en minoría a los grupos que trabajan. Además de eso, pues mociones de censura. Es decir, estamos asistiendo a una cierta revolución de la sociedad por el descontento con su gobernante en muchos casos y por también pues los sangrantes casos de corrupción que han asolado a este país en los últimos tiempos. Digamos que destacable, para no hablar tampoco de todo lo negativo que ya nuestra ciudadanía está cansada de este estigma, de esta cruz que parece que no se van a quitar nunca de encima, que es la dichosa corrupción y estas cuestiones que los medios nos meten por todos los lados. Yo creo que en ese aspecto destacar pues una cuestión que habíamos hablado al principio, que es muy positiva: los logros y conquistas de derechos que van a venir para quedarse, que no son algo efímero. En este caso, bien decíamos, la más notoria en estos 2 últimos años ha sido esa bonificación al transporte. La bonificación al transporte que no solamente va a proporcionar pues una mayor y una creciente demanda de desplazamientos a nivel nacional e interinsular, sino que además va a permitir que la gente pueda pues tener una oportunidad. Hay gente que no la ha tenido, que tenga una oportunidad de viajar, de ver pues otros lugares, de enriquecerse también con otras culturas. Cuando vemos otros lugares, pues nos enriquecemos con sus cosas, con sus costumbres, de aprender pues de otras culturas, de otra gastronomía, etcétera. Además de eso, pues decíamos en unas ediciones del programa anterior, esto va a posibilitar pues una competitividad mayor a nuestras empresas, dado que todo lo que pueda ser abaratamiento de coste, nuestras empresas lo acogen con los brazos abiertos y va a significar pues un repunte. Ya lo está significando. De hecho, varios medios publican que tras la entrada en vigor, la adopción del nuevo descuento en la península, han aumentado el número de reservas y de expedición de billetes. Estamos en torno al 150-200% en comparación con la norma anterior, que no tenía esta bonificación contemplada. Es decir, asistimos pues a momentos de cambios positivos y debemos también quedarnos con estas cosas, que no parezca que estamos sumidos en un pozo del que no vamos a salir nunca. Tenemos opciones, tenemos noticias que nos hacen entender que sí. Y en ese aspecto, pues a nivel nacional, yo creo que de los logros más importantes ha sido sin duda alguna este derecho consolidado ya en los presupuestos y en el propio régimen económico y fiscal. Señor Show. Bueno, yo quiero hablar más de aquí, de nuestra tierra, de Gran Canaria. Es verdad que el tema del 65% nos influye a todos los canarios, ¿no? Pero es una cosa que ya hablamos antes. La política nacional pues es también una cosa que la mayoría de los ciudadanos, y yo creo que es bueno también que nosotros, sobre todo, que hacemos más política de calle, más política aquí en Gran Canaria, pues hablamos más de Gran Canaria. Yo personalmente creo que llegamos a 2017, estamos a menos de un año de las futuras elecciones, y creo que, por ejemplo, en el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales ha hecho una nefasta gestión durante estos años. Nueva Canaria y el Partido Socialista, que están gobernando en el Cabildo de Gran Canaria. Todos sabemos que la recuperación económica ha llegado a España, ha llegado a Canarias, y que hoy estamos mejor económicamente que hace unos años. Pero, por ejemplo, Gran Canaria crea empleo, pero
a un ritmo peor que lo que puede hacer otra isla. Por ejemplo, Tenerife crea 4 veces más empleo que Gran Canaria. El 48% de los jóvenes canarios el 48% de los jóvenes canarios que están en paro viven en nuestra isla. Hay una desigualdad económica en las islas, es decir, el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que se comprometió al principio a corregir las desigualdades en la isla de Gran Canaria, no la ha corregido. En el norte de Gran Canaria los municipios sufren una tasa de paro superior al 35%, es decir, mucho paro en el norte de Gran Canaria porque no existe una economía dinamizada, y en el sur de Gran Canaria el paro está al 12%. Solamente hace falta ir un día de Las Palmas en Canarias a San Bartolomé de Tirajana y ver la gran cola y la gran confluencia de personas que bajan como las que suben a partir de las 4 y 5 de la tarde. Aparte de eso, el transporte público sigue igual, es decir, no hemos visto ninguna mejora en el transporte público en Gran Canaria. El 80% de la población de Gran Canaria sufre atasco, es decir, desde San Bartolomé de Tirajana hasta la zona de Aruca, es decir, viven el 80% y viven todos los días un atascos que hace unos años no se vivían. Y aparte ya de lo que viene siendo transporte privado, economía, hay más de 3.000 gran canarios esperando para entrar en una residencia pública, que es competencia del Cabildo de Gran Canaria de crear estas residencias, porque al final el derecho lo da el Gobierno de Canarias, pero quien lo gestiona es el Cabildo de Gran Canaria, y solamente Antonio Morales ha creado 23 nuevas plazas en lo que llamamos de legislatura, 23, y hay 3.000 gran canarios esperando a ellos, de los cuales muchos mueren esperando a esta plaza, y tienen que buscarse otras ayudas sociales o ellos mismos poner su dinero para tener cuidados que el Cabildo de Gran Canaria debería de darles, porque es un derecho de ellos que una persona cuando llega mayor tenga este tipo de cosas. Y ya por último, que parece también muy grave, es la confrontación que Antonio Morales ha tenido con el resto de islas, esa guerra que no quiere solucionar los problemas de Gran Canaria y dice que es culpa de todo de Tenerife, y aparte de eso la misma confrontación que viene los municipios de Gran Canaria, que ya lo vimos el año pasado, cuando cuando la isla de Gran Canaria tenía que ir a Fitur, que debe ir toda la isla unida en esa feria del turismo internacional. Vimos como Gran Canaria y Mogán se decían que tenían que irse porque las políticas turísticas del Cabildo de Gran Canaria no les convenían a sus municipios, y al final vimos pues unos municipios del sur haciendo turismo aparte y el resto de municipios con el Cabildo de Gran Canaria, y esa confrontación también nos hace daño como isla, porque al final no somos una isla, todos tenemos que luchar por lo mismo. Yo creo que Antonio Morales de verdad que deja un legado peor del que él mismo se comprometió, deja un legado peor del que también se encontró, la verdad. Yo creo que la valoración política, en primer lugar a nivel nacional, ha sido una valoración política pues un poco difícil, ¿no? Hemos visto un gobierno del Partido Popular en 2 años, y estos 2 últimos años de legislatura, si Pedro Sánchez acaba esta legislatura, son del gobierno socialista. Pero por otro lado quiero ser positivo. Yo creo que hay muchos retos planteados sobre la mesa, algunos retos como puede ser el reto de Canarias, que parece que hemos conseguido mucho con el 75% de bonificación, con el 100% de mercancías entre islas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otros retos a nivel nacional, como son la problemática, en este caso de Cataluña, que todavía no hemos cerrado la problemática en Cataluña, el posible contagio que también puede sufrir el País Vasco, Navarra también. Y por lo tanto estamos en un tiempo de cambio. Yo creo que la política en estos últimos 3 años pues ha cambiado muchísimo. Han llegado 2 partidos nuevos que parece que se han instalado ya en el consciente colectivo, como pueden ser mi partido, Ciudadanos y Podemos. Parece que ya ha acabado la etapa de confrontación y de bipartidismo, y hay una etapa de un nuevo marco, y ese nuevo marco no solo está enfocado en 4 grandes partidos, sino también los partidos nacionalistas por primera vez tienen muchísima más voz en el Parlamento, y hay una etapa, yo creo que de consenso, que puede parecer turbia, pero yo creo que nos va a llevar a una España mejor si conseguimos todos esos retos que hacía años que no se planteaban tanto por el gobierno popular como por el gobierno socialista. En cuanto a Canarias, yo creo que Canarias está sumida en más de lo mismo, ¿no? Llevamos ya prácticamente acabando ya la legislatura, donde Coalición Canaria ha gobernado con suma facilidad, a pesar de estar en minoría. Creo que ha tenido el apoyo ha tenido el apoyo por el Partido Socialista, después tiene un pacto encubierta con el Partido Popular, y han sacado todos los réditos para el señor Clavijo. Creo que ya en este último año lo que estamos viendo en el Parlamento de Canarias es prácticamente una política para posicionarse a ver quiénes van a ser los futuros líderes territoriales de las formaciones políticas, y quien ve un debate en el Parlamento de Canarias pues se da cuenta que todo el mundo lo que está buscando ya y pensando es en el año 2019, y ya parece que nos olvidamos de la reforma de la ley electoral. En cuanto a Gran Canaria, yo veo una Gran Canaria parada, ¿no?
parecía que Antonio Morales venía con estos aires de renovar Gran Canaria y sobre todo se apuesta por las energías limpias, y parece que se ha quedado en un solo eslogan. No hemos visto todavía a día de hoy esa mejora, y sobre todo, y le doy la razón a Zeus, estamos viendo día tras día el atasco monumental que se forma en la Gran Canaria 1 y no estamos viendo ninguna política del Cabildo de Gran Canaria, al menos para incentivar el transporte público o para negociar, para ampliar las vías, y nos quedamos solamente en el famoso tren, en las metroguaguas, Las Palmas, etcétera, ¿no? En cuanto a Santa Lucía, que es mi municipio, pues en mi municipio igual, seguimos estancados, tenemos obras paralizadas, tenemos la piscina municipal paralizada que en mayo tenía que estar abierta, tenemos una obra en el Paseo de los Artesanos en la plena avenida de Canarias que la concesionaria de la propia obra pues no ha sido capaz de finalizarla y el propio ayuntamiento no ha sido capaz de dárselo a otra concesionaria. Tenemos a un partido político que es Nueva Canarias que, a pesar de que gobierna con el Partido Socialista y con el señor Ordóñez, pues parece que sigue teniendo esa supermayoría absoluta. Tenemos unos presupuestos que no se presentaron a tiempo, que fueron al final unos presupuestos continuistas, a pesar de tener una mayoría en el término municipal, y yo creo que ya Santa Lucía está pidiendo pues un aire fresco y un cambio, y los vecinos se están dando cuenta de toda esta problemática porque ya llega un tiempo de agotamiento en el municipio. Bueno, en lo que respecta al Ayuntamiento de Telde... No, es que ya yo, pues, ¿qué le digo? Se lo firmo y ahí ya que siga para adelante. En lo que respecta al Ayuntamiento de Telde, que no, por lo menos no nos dejó esa cuota para hablar del Ayuntamiento de Telde, sí es cierto que se están haciendo muchas cosas en cuanto a gestión, pero también hay ciertas mejoras que debemos hacer. Y quiero centrarme en Telde. No nos podemos olvidar, por ejemplo, de la zona de Arnao, en la que está el mamotreto, que otras veces hemos tratado aquí en el programa. Las costas están como están, y eso no es una competencia ni municipal ni de Canarias, sino es con costas. Es decir, hay muchos temas que en Telde debemos tratar y concienciar y mejorar y seguir trabajando en él. En lo que respecta al Cabildo, que también ya le dieron un buen repaso, sí me gustaría decir un matiz importante. Yo estoy en el mundo asociativo, soy presidente de la Federación de Colectivos de Telde, y lo que nos encontramos con muchos colectivos con los que trabajamos y le ayudamos a hacer, por ejemplo, las subvenciones anuales, es que el año pasado hubo un retraso de unos meses por un problema burocrático que al final no se resolvía, y que muchas asociaciones se vieron perjudicadas en sus intereses económicos, y eso no dependía sino de una decisión política, de un acuerdo político y unas decisiones políticas para los técnicos. Quiero decir, le trasladaron, en cuanto a obras de las asociaciones, le trasladaron a los municipios que tenían que hacer la inspección de esas, o sea, la certificación de que esas obras se habían realizado. Los municipios, por ejemplo, en Telde, no hay técnicos que la hagan, con lo cual tenía que esperar al del Cabildo, y al final esto fue retrasando, y aunque la ley pone que tienen que ser prepagadas para poder hacer frente a esas obras, al final las asociaciones tuvieron que ampliar 2 meses, un desbarajuste que creo que es síntoma de la mala gestión que se está realizando en el Cabildo. Y en cuanto al Gobierno de Canarias, pues sí, es verdad que también se han hecho muchos esfuerzos por sacar adelante muchas leyes, muchos esfuerzos en sacar adelante normativas, procedimientos. Es decir, se ha llegado a negociaciones con otros partidos. Decías tú que hay un acuerdo encubierta con el Partido Popular. Yo estoy en Coalición Canaria y no lo conozco. Puede ser que de fuera a lo mejor lo conozcan más. Lo cierto es que se han sacado también programas para agricultura, programas para el programa de carreteras, la negociación del convenio de carreteras, la negociación de los 100 millones para el desempleo. Creo que se han hecho una gestión. Es verdad que estamos en minoría y que ojalá, porque es muchísimo más cómodo trabajar con mayorías, pero creo que también es positivo trabajar en minorías porque te hace moverte y no apoltronarte y decir, bueno, ya esto es mío y ya lo tengo. Hombre, hablar de la evolución que ha tenido el municipio de Telde en este último mandato municipal se hace complejo por varias razones. Primero, y de forma inequívoca, por la desastrosa situación que se encuentra el actual gobierno cuando toma posesión en 2015.
Segundo, por la adopción de ciertos planes de ajuste, por la propia situación municipal, por el devenir derivado de la crisis y otra serie de complicaciones que hacen prácticamente en un momento inicial imposible gobernar este ayuntamiento y procurar todos los servicios y políticas que necesita la ciudadanía. En ese aspecto, porque hablar de esta cuestión en tan poco margen de tiempo es complicado para dar 2 o 3 datos significativos a la ciudadanía. Nosotros nos encontramos a la llegada de este gobierno con una deuda de 119 millones de euros. Actualmente esa deuda, fruto de la gestión, que como bien decía el compañero Abel, y hago un pequeño paréntesis, al final de lo que se trataba era de recuperar nuestros referentes y nuestra institución. Y eso entraña una tarea y un nivel de compromiso que excede más allá de lo personal, más allá de lo profesional y más allá casi de hasta lo divino. La situación que tenía el municipio de Telde y que en parte sigue teniendo, gracias a Dios, y a la gestión pues un poco menos, pero sigue habiendo una necesidad de seguir trabajando en esa línea, esa situación solamente puede afrontarla las personas que vayan con un compromiso firme y una convicción plena de que este es el punto de partida, esto hay que sacarlo adelante al coste que sea, y aquí tenemos que estar bajo todos los efectos y con todo lo que venga, contra viento y marea, como decían la gente aquí en nuestra tierra, para que se entienda. En ese tema, en ese aspecto, bajar de 119 millones de euros, a 59,9 millones la deuda en 3 años es un logro. Un logro porque se ha hecho pues haciendo un ejercicio de responsabilidad con nuestro trabajo y sobre todo no recortando más todavía los ya recortados servicios que heredamos en el 2015, llámese parques y jardines, llámese servicios de basura y recogida de residuos, entre otras cosas. En ese aspecto, pues, además de contribuir a una reducción de esa deuda, este es un ayuntamiento que defiende sus asuntos en los juzgados. Recientemente asistimos con gran alegría para este municipio, con gran acogida, porque lo propio y lo legal sería que las cosas fueran bien, pero que nos pretendan expoliar lo que es nuestro ya es una cuestión que escapa a toda lógica y comprensión. Asistimos con garantía y con orgullo a esta noticia de la Vareta, el haber ganado en los juzgados como debe ser estas cosas para beneficio y disfrute de los vecinos y vecinas de la ciudad de Telde. Además de atender a esta institución en los juzgados, pagar a sus proveedores. Lo que no puede ser es que una institución no pague a sus proveedores y que nadie quiera trabajar con la administración. Todo lo contrario, la institución debe tener ese asunto bien atado para que los proveedores quieran trabajar con la administración y que siempre haya oferentes dispuestos a cubrir los servicios de la administración. En ese aspecto estamos ante una situación de que ya pagamos, ya podemos pagar los proveedores, ya no están esperando 200 o 300 días como antes, ya se está tramitando todo con mayor celeridad y está permitiendo que los proveedores cobren pues en un plazo no superior a los 45 días. Entonces, hombre, pues debo decirte, José Luis, que no es mérito de la alcaldesa de Telde el de haber encontrarse este dinero, porque yo te digo que el anterior gobierno de Telde, que no era de Nueva Canarias, sino era del Partido Popular con Coalición Canaria y otros partidos políticos, no recuerdo cuáles eran todos, se encontraron una deuda en 2011 de 128 millones de euros. Los ingresos del Ayuntamiento de Telde habían caído tanto que el Ayuntamiento de Telde tuvo que pedir ayuda a Hacienda, al Gobierno de España, para poder mantener el Ayuntamiento de Telde y no caerse en bancarrota. Y quien gobernaba antes de 2011 era Nueva Canaria. Ustedes se habían encontrado con un ayuntamiento que estaba mejor saneado que en 2011 y gracias a ese acuerdo que se llegó en el mandato anterior con el Ministerio de Hacienda han bajado la deuda de 119 millones a 59 millones, porque el objetivo es que los municipios en España tengan superávit, como pueden ser, por ejemplo, ayuntamientos como Las Palmas de Canarias, que han todavía su deuda, o como el Ayuntamiento de Moya, que lleva ya desde el 2013, no sé si 2013 o 2014, que no tiene deuda con ningún banco ni ninguna institución. Aparte de eso, creo que la alcaldesa de Telde, el tema de gestión y demás es complicado, porque es decir, usted ya en 2015 y en el año 2016 y en el año 2017 no sois capaces de aprobar unos presupuestos. Y eso que fueron la primera fuerza política y que consiguieron al principio llegar a acuerdos con diferentes partidos políticos. Y claro, cuando no se tienen presupuestos, pues no se pueden hacer casi ninguna cosa, porque ustedes tuvieron 3 años por los presupuestos prorrogados del año 2015 y vinieron ahora, en 2018, a aprobar los primeros presupuestos. Yo no vivo en Telde, y la mayoría de la gente lo sabe,
pero tengo estas noticias, y todo lo que en Canarias un día nos despertamos cuando la policía local de Telde circulaba sin seguro por las calles de Telde, eso sí, multando a aquellos vecinos que aparcaban mal, que no tenían seguro del vehículo, mientras ellos iban haciendo eso. O también nos hemos enterado cómo ustedes no pagan a veces al personal, por ejemplo, de guardería, el dinero que le deben, o inclusive hasta los mismos socorristas. Tengo entendido que también hubo un problema, si no me equivoco, no exactamente, que eso no me acuerdo muy bien. Con lo cual yo creo que ustedes el tema económico, y es que si salgo de Telde me voy a otros municipios, vamos, me puedo cansar. Es decir, en el Cabildo de Gran Canaria ustedes, que tienen ingresos como nunca, están viendo a ver si pueden subir los impuestos en el Cabildo de Gran Canaria, pero tienen 500 millones de euros guardados en una cuenta bajo llave porque no son capaces de gastarlo. O en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde tú estabas diciendo, no, mira, es que hay que pagar los proveedores, y es que hay una ley nacional que hay que pagar los proveedores, porque oye, un ayuntamiento cuando le compra bombillos, se lo compra a una ferretería o se lo compra a un negocio del municipio, hay que pagarlo en 30 días. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ese problema estaba arreglado con el anterior mandato, ahora ha aumentado el doble y ya no se cumplen los plazos. O el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se paga a los bancos 13 millones de euros y se guarda dinero en las cuentas corrientes, pero no se paga, por ejemplo, el IBI social, que antes te lo estuve comentando, y que se le debe a 4.000 vecinos el IBI social del año 2016 y del año 2017. Por lo cual yo creo personalmente que en Nueva Canaria eso de gestionar el dinero y los recursos públicos sabe poco. Yo de la problemática municipal de Telde no voy a entrar porque soy un gran desconocido de la problemática de Telde y creo que sería un error entrar. En cuanto a Santa Lucía y a colación del superávit, de que hay que tener superávit, bueno, Santa Lucía es uno de los municipios que siempre ha tenido superávit, pero tener superávit no significa que se haya gestionado bien, porque hay que destinar el recurso y ejecutar el propio presupuesto. Pues el Ayuntamiento de Santa Lucía pues lleva los últimos 4 años sin ejecutar el 100% de su presupuesto, y en estos últimos presupuestos para el 2018 pues han tenido problemas. Es más, lo han aprobado en marzo de este año los presupuestos para el 2018 teniendo una mayoría absoluta. Lo último del Ayuntamiento de Santa Lucía, que es mi municipio, pues es que se ha devuelto las subvenciones del Cabildo de Gran Canaria destinadas a Santa Lucía porque no han sabido ejecutarlas. Entonces ya estamos viendo un problema de los propios gestores municipales, de los propios concejales de Santa Lucía, y una lentitud en trámites de burocracia interna que acusan a los vecinos de Santa Lucía, como puede ser la problemática de los pagos. Señor Abel, señor José Macías, señor Salud, señor Alejandro, gracias a los 4 por estar con nosotros. En el mes de septiembre volveremos nuevamente a retomar esta mesa de jóvenes. Gracias por estar colaborando, participando a través de los diferentes debates que hemos tenido en este curso. Volveremos nuevamente a examinar en el mes de septiembre. Gracias a ustedes también por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Ahora le dejamos a todos ustedes acompañando, por supuesto, a Canal 4 TV y viendo la programación de esta casa. Gracias por estar con nosotros.